Mucha incertidumbre acerca de los términos de la paz en Ucrania que el gobierno de los Estados Unidos busca negociar con Rusia. El presidente Volodymyr Zelensky confirmó que el reparto de los territorios en Ucrania fue el plato principal del encuentro con Donald Trump en Washington. Aparentemente Zelensky teme que Trump negocie unilateralmente sobre el tema con Putin. Vamos en breve por todos los detalles de esta historia. Soy Jenny Pérez aquí en Berlín. Destacamos. El presidente Donald Trump afirma que cree que la línea del frente entre Ucrania y Rusia debería congelarse mientras altos diplomáticos de Washington y Moscú discuten los preparativos para una cumbre conjunta en Hungría. Israel reabre un cruce fronterizo para el envío de ayuda humanitaria un día después de acusar a Hamás de violar el alto el fuego y causar la muerte de 2 soldados. La represalia israelí se cobró la vida de decenas, según fuentes palestinas. Y Rodrigo Paz es el nuevo presidente de Bolivia. El partido del candidato centrista se impuso por amplia mayoría, dando inicio a una nueva era en el país andino tras más de 2 décadas de hegemonía del movimiento al socialismo, el MAS. Informes sugieren que Vladimir Putin quiere llegar a un acuerdo final que contempla cambios menores en las líneas actuales del frente. El plan sería ceder pequeñas áreas de 2 de las regiones fronterizas del sur, Jersón y Zaporizhia, marcadas aquí en el mapa en amarillo. A cambio exige el control total de la región del Donbass, que comprende Donetsk y Luhansk, señalados aquí en verde en el mapa. El Financial Times afirma que Trump transmitió estas exigencias al presidente de Ucrania, a Volodymyr Zelensky, cuando ambos se reunieron en la Casa Blanca el pasado viernes. Según el medio estadounidense, la reunión degeneró en varias ocasiones en una discusión acalorada en la que Trump habría advertido al presidente ucraniano de que si no aceptaba, Ucrania entonces sería destruida. En declaraciones a los periodistas a bordo del Air Force One, el domingo, el presidente Trump expuso algunas de sus ideas para lograr un alto el fuego. Vamos a escuchar parte de ese momento. Creemos que lo que deberían hacer es detenerse allí donde están las líneas ahora, las líneas del frente. Ya hay una línea de frente y el resto es muy difícil de negociar. Si uno dice tú tomas esto, nosotros aquello, hay tantas combinaciones diferentes. Así que lo que yo digo es que deberían detenerse en las líneas de frente, volver a casa, dejar de matar gente y parar de una vez. ¿Y qué cree que debería pasar entonces con la región del Donbass? Que se divida tal y como está ahora. Ahora mismo está partida. Creo que el 78% del territorio ya ha sido ocupado por Rusia. Déjenlo así como está ahora. Pueden negociar algo más adelante, pero yo digo, divídanlo y deténganse en la línea de frente. Dejen de luchar, dejen de matar gente. Revelaciones que también suman más tensión a la situación en Ucrania. En punto suspensivo también está nuestro colega José Díaz Briceño, quien tiene los detalles de esta historia allá en Washington. José, tras la reunión conjunta con Trump del viernes en la Casa Blanca, Zelensky se marchó sin la promesa de los misiles Tomahawk estadounidenses y también, según la prensa, con una discusión a gritos sobre el reparto de los territorios en Ucrania. ¿Podríamos ver entonces una negociación unilateral de los territorios ucranianos de Trump con Putin, como parecen temer allá en Kiev? Así es, al menos hasta el momento solo conocemos versiones filtradas sobre lo que ocurrió el viernes en la Casa Blanca, y es ahí, a través de estas versiones filtradas y no los reportes directos de los funcionarios estadounidenses, que conocemos lo tenso que fue esta reunión. Y sin embargo, la negociación parece estar todavía en veremos. El propio presidente Trump hoy, al recibir al primer ministro australiano, aseguró que en estos momentos Ucrania, él no cree que pudiera ganar la guerra, pero aseguró todo puede pasar y podría haber una oportunidad para que ellos pudieran vencer a Rusia. Y sin embargo, el presidente Trump, como bien lo decía ya justamente en el Air Force One, asegura que en principio la línea de contacto debiera ser el punto a partir del cual se debe negociar. Esto en principio sería algo distinto a lo que ya había comunicado previamente el presidente Putin, que había exigido una todavía rendición aún más grande de territorios ucranianos. Pero José, ¿qué se ha dicho de los resultados que tuvo para Volodymyr Zelensky esa reunión en la Casa Blanca? ¿Hubo acaso una buena noticia concreta para él?
El presidente Zelensky llegó aquí a Washington haciendo distintas paradas, no solo ante la Casa Blanca, sino también con compañías energéticas estadounidenses, así como también con las compañías que fabrican armamento, incluyendo la fabricante de los misiles Tomahawk, Raytheon, y quizá la colaboración económica y de inteligencia del viernes que todavía Estados Unidos está comprometido a otorgar a Kiev será quizá el punto sobre el que el presidente Zelensky intentará presentar un cariz positivo a su visita a Washington y, sin embargo, de acuerdo con reportes, el tono que utilizó el presidente Zelensky en su reunión telefónica con líderes europeos el viernes después de hablar con el presidente Trump fue mucho más pesimista. Veremos qué ocurre en lo que será en primero una reunión preparatoria entre el secretario de Estado Marco Rubio y el ministro de Exteriores ruso Lavrov. Todavía no está confirmada la fecha, pero hoy hablaron por teléfono. José Díaz Briceño, muchas gracias. En Washington. Y ello mientras la brecha entre Europa y Rusia aumenta. La Unión Europea aprobó este lunes, por mayoría, la prohibición de importar gas natural ruso a partir de finales del año 2027. Ello durante una reunión de los ministros de Energía del bloque comunitario celebrada en Luxemburgo. Con el cese de estos suministros, su largo reclamo por parte de Ucrania y de los Estados Unidos, además de la Unión Europea, se pretende cortar una importante fuente de financiación de la guerra que Rusia libra en Ucrania desde febrero del año 2022. La medida fue propuesta en mayo pasado por la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la Unión Europea, y se deberá negociar ahora con el Parlamento Europeo. Eslovaquia y Hungría, países sin acceso al mar y además muy dependientes de los hidrocarburos rusos, se oponen firmemente a la prohibición, pero en la votación quedaron en minoría. Y tenemos en directo con nosotros desde Bruselas al periodista Gerard Falleda con detalles. Gerard, saludos. Decíamos que Rusia lanzó su invasión a gran escala a Ucrania en febrero del año 2022. ¿Por qué solo ahora que la Unión Europea toma esta medida sobre el gas ruso que de ratificarse entraría solo en vigor en el año 2027? Hola, ¿qué tal? Pues sí, la verdad es que sorprende un poco, pero digamos que hay tres grandes factores que han hecho que la Unión Europea acuerde esto hoy y no antes o después. En primer lugar, tenemos que recordar que la dependencia del gas ruso de la Unión Europea cuando empezó la guerra de Ucrania era muy importante. Por lo tanto, romper de golpe, desconectar totalmente del gas ruso, como se ha acordado hoy en la Unión Europea, era muy complicado en su momento. Tenemos que recordar que provocó una crisis energética, también una crisis de precios. Segundo factor, que lo habéis comentado ya, es la fuerte dependencia de algunos países, sobre todo como Hungría y Eslovaquia, y también una dependencia política. Tienen unos lazos muy estrechos con Rusia, con Putin, no quieren romper, siempre están obstruyendo las medidas, las sanciones contra Putin de la Unión Europea y también siempre ponen sobre todo trabas en las medidas energéticas. Y el tercer factor es Trump. Donald Trump está presionando últimamente mucho a la Unión Europea para que imponga sanciones de carácter energético a Putin y así la Unión Europea compre productos energéticos de Estados Unidos. Gerard, decíamos que esta decisión, que además es una decisión del Ejecutivo Europeo, debe ser negociada con el Legislativo, es decir, con el Parlamento Europeo. ¿Cómo se vislumbra el escenario en esa instancia? Exacto, como habéis comentado, hoy se ha aprobado por mayoría cualificada, por lo tanto, la gran mayoría de los estados están a favor, hay unidad en que esta medida se tiene que llevar a cabo. Y además no se prevé que las negociaciones con el Parlamento Europeo sean muy duras porque el Parlamento Europeo es más ambicioso aún que los Estados miembros. Tenemos que recordar que quieren adelantar un año la prohibición que propuso la Comisión Europea y que han acordado hoy los Estados. Por lo tanto, como mucho, la medida será más contundente contra Rusia que menos contundente. Por lo tanto, no se prevén unas negociaciones muy duras y se prevé que se apruebe pronto. Bastante claro. Muchas gracias, Gerard Falleda, en Bruselas. A ustedes, gracias. Y hablamos ahora sobre las últimas noticias del alto el fuego en Gaza. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona para salvar el acuerdo entre Hamas e Israel. Los negociadores Jared Kushner y Steve Witkoff han viajado a Israel para reunirse con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu. Eso ocurre apenas un día después de que Israel lanzara una serie de ataques aéreos mortales en Gaza en represalia por los ataques contra sus tropas cometidos
o por Hamas o por uno de los clanes palestinos armados. Esta iniciativa se produce mientras las agencias de ayuda advierten que la avalancha de ayuda prometida por la tregua está aún lejos de materializarse. Estas tiendas son el único refugio ante la intemperie para las familias que intentan sobrevivir entre las ruinas de Ciudad de Gaza. Primero nos desplazaron de Deir el-Balah y por eso vinimos aquí, y como es difícil encontrar un refugio, nos tocó quedarnos. Para muchos palestinos, el alivio inicial que sintieron con el frágil alto al fuego ha durado muy poco. Sigue habiendo necesidad urgente de suministros esenciales, alimentos, medicamentos y productos de higiene. Muchos temen la llegada del invierno, con el viento y la lluvia. Dijeron que hay una tregua y por eso queríamos volver a nuestros hogares. Nos han humillado mientras buscábamos agua potable y refugio y nos enfrentábamos al frío brutal. Queríamos volver de forma segura, pero no hay seguridad. Esto no es vida. Israel anunció la reapertura del paso fronterizo de Kerem Shalom para la entrada de ayuda humanitaria en Gaza. Pero la ONU y las organizaciones humanitarias sostienen que el volumen de ayuda que llega sigue estando muy por debajo de lo necesario, incluidos los suministros para hospitales. Se nos están muriendo niños que necesitan medicamentos básicos y desde el alto el fuego no han llegado recursos humanitarios adicionales a este hospital. Así que estamos trabajando con capacidades muy limitadas y hay personas que están muriendo porque no se permite la entrada de ayuda humanitaria para apoyar nuestro trabajo. Exigen, pues, que se mantengan abiertos todos los puntos de entrada y que se envíen más suministros de ayuda humanitaria lo antes posible. Y tenemos con nosotros desde Tel Aviv a la periodista Maya Siminovich con más detalles. Maya, te saludamos. ¿Y qué se puede esperar realmente de los esfuerzos de los enviados del gobierno de los Estados Unidos a Israel? Hola Jenny, en realidad se espera bastante de ellos. Tanto Witkoff como Kushner están muy empeñados en que esto funcione. También Trump, no dejan de repetirlo. Han tenido ellos dos reuniones hoy con Benjamin Netanyahu, el primer ministro. También han estado la mayor parte de la tarde en la central del ejército, aquí en Tel Aviv, con diferentes reuniones con ministros, con mediadores, con los que se ocupan de las negociaciones en general. Incluso han advertido a Netanyahu, según filtraciones, que no hagan nada para descarrilar este acuerdo de paz, que es absolutamente fundamental que llegue a término. De manera que se espera mucho de ellos. ¿Quién espera que no se reanude la guerra? Y además, gracias a la presión estadounidense también, dicen filtraciones, se ha reabierto el cruce de Kerem Shalom, que se cerró, recordemos, por unas horas como represalia al ataque de una célula ayer, a una célula armada, no se sabe si de Hamas o de una milicia diferente todavía, contra soldados israelíes, que resultó en la muerte de dos de ellos. Como consecuencia de eso, Israel cerró el paso de Kerem Shalom, pero como digo, lo abrió a las pocas horas por presión americana. O sea que los estadounidenses están aquí para ejercer toda la presión de la que son capaces, aparentemente. Y todo esto lo mencionas, Maya, la reapertura del paso Kerem Shalom y también las advertencias de algunas agencias de ayuda humanitaria que dicen que está todo en peligro, en punto suspensivo, ese reparto masivo de ayuda que compromete el acuerdo de tregua. En realidad sí, toda la ayuda humanitaria a Gaza siempre está en peligro de extinción, porque incluso cuando las épocas en que han entrado los 600 camiones que la ONU dice que son los necesarios a diario para alimentar a toda esa población de, recordemos, un poco más de 2 millones, todos los parones se han revertido totalmente la situación de la gente que ya estaba en carestía, porque hambruna no es que toda la población se está muriendo de hambre, sino que las poblaciones, las partes de la población menos capaces de conseguir alimentos, los enfermos, los mayores, los bebés, los niños, son los que no consiguen por motivos evidentes y si tenían enfermedades previas, pues lo sufren más. Esto no se revierte porque un día entren 500 camiones o algo así. Tiene que ser algo constante. Y esto todo el tiempo está yendo para adelante y para atrás de manera que no les garantiza una seguridad alimentaria de ninguna de las maneras. En eso inciden las organizaciones de ayuda y eso están esperando que suceda ahora con el alto el fuego, que realmente entre flujo constante, continuo y sobre todo de utensilios médicos y de médicos en sí, que eso es lo que les falta muchísimo. A ver qué sucede con el transcurso de las horas. Muchas gracias, Maya Siminovich, en Tel Aviv.
Bueno, Israel confirmó este lunes haber recibido a través de la Cruz Roja el cuerpo de un rehén entregado por Hamás en el marco del acuerdo de alto el fuego mediado por los Estados Unidos. Según la oficina del primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, las fuerzas israelíes y el servicio de inteligencia Shin Bet recibieron los restos dentro del enclave. El cuerpo será ahora trasladado a Israel para su identificación. Hasta ahora Hamás, considerada organización terrorista por varios países, ha entregado una decena de los 28 cuerpos de rehenes que se comprometió a regresar en el pacto vigente desde el 10 de octubre. Mucho de qué hablar en el plano económico y lo hacemos con mi colega Paco Furió. Muy bienvenido, Paco. ¿Qué nos tienes? Pues comenzamos con un caos en la nube este lunes, Jenny. Es que varios servicios en línea del proveedor de cloud de Amazon, Amazon Web Services, sufrieron interrupciones este lunes. Prime, el buscador de inteligencia artificial Perplexity, la plataforma del videojuego Fortnite, el asistente de voz Alexa, la aplicación Duolingo y algunas de mensajería, como Snapchat, WhatsApp y Signal, se encuentran entre los afectados. En Europa, muchos proveedores de telefonía celular reportaron problemas y en el Reino Unido se vieron afectados algunos bancos. Amazon Web Services comunicó que las irregularidades se originaron en una infraestructura crucial al noroeste de Estados Unidos. Analistas financieros advirtieron que esta avería muestra cuán dependientes somos de empresas como Amazon, Microsoft y Alphabet cuando se trata de servicios en línea que ya damos por sobreentendidos. Amazon declaró haber resuelto el fallo cerca de las 12:30 hora europea, aunque algunos servicios continuaron afectados hasta algo más tarde. Y nos vamos directos a Nueva York con Ana Nieto. ¿Qué ha pasado, Ana? ¿Se ha resuelto ya el problema? Los problemas que han afectado a usuarios del sistema móvil de pagos Venmo, a Coinbase, a Facebook, no se han resuelto del todo. Empezaron a las 3 de la madrugada en un centro de datos de Virginia. Amazon detectó un error en el acceso a las bases de datos que tuvo una cascada de efectos y que llegó a los sistemas que regulan el equilibrio del tráfico en la red. Y aunque a lo largo de la madrugada y la mañana se han ido arreglando todos estos problemas, en la tarde de la costa este aún ha crecido el pico de usuarios con problemas por la conectividad con estos servicios de almacenamiento en la nube. Un servicio que es muy popular para mantener complicadas estructuras de datos en Internet y desde luego que no sabemos cuándo terminará de solucionarse del todo el apagón. En este momento las incidencias siguen siendo muy elevadas. Los afectados son empresas de medios sociales, de información, pero también de telefonía como Verizon, aerolíneas, servicios financieros como Venmo o Robinhood. ¿Hay estimación de pérdidas, Ana? Es pronto para saberlo. Se calculan en miles de millones, pero será una cuenta bastante alta, más aún si tarda en resolverse el problema, como parece. Hoy se inicia el cálculo de unas pérdidas que también sirven como recordatorio de los riesgos de la extrema concentración de empresas de alta tecnología que da lugar a una importante fragilidad de un sistema en el que se deposita o en el que se depende buena parte de la actividad global. En este particular caso de la nube de almacenamiento hay 3 grandes empresas que controlan el mercado. La primera y más importante es Amazon Web Services de Amazon, la que hoy protagoniza este apagón y que tiene el 30% total del mercado, seguida de Azure de Microsoft y Google Cloud, que controla el 13%. Hay otras empresas más pequeñas que controlan menos porcentaje del mercado, como por ejemplo Oracle, que tiene un 3%. Si algo pasa con una de ellas, se abre el caos. Y el New York Times hoy se estaba haciendo eco de las declaraciones de una europarlamentaria alemana, Alexandra Gese, que estaba abogando por una mayor infraestructura digital en Europa como un asunto de soberanía. Y el último recordatorio es que no conviene perder las capacidades analógicas a la vista de lo que está ocurriendo. Pues muchas gracias, Ana, desde Nueva York. Gracias, Paco. Y volvemos ahora a nuestra región. Están sucediendo muchas cosas, Paco, también en Colombia, porque allí el gobierno llamó este lunes a consultas a su embajador en Washington tras el anuncio del presidente Donald Trump de que va a suspender la ayuda financiera al país como parte de su ofensiva antidroga. El embajador colombiano ya se encuentra, de hecho, en Bogotá para seguir instrucciones del presidente Gustavo Petro ante esta nueva crisis. Trump
afirmó también que va a imponer nuevos aranceles a Colombia y que si el país no acaba con los narcocultivos de inmediato, dijo, lo hará entonces Estados Unidos. La declaración fue interpretada por el ministro del Interior colombiano como, según dijo, una amenaza de invasión. Las relaciones entre ambos países están en su punto más crítico en décadas. Y Bolivia saca cuentas de una histórica jornada electoral en la que el centrista Rodrigo Paz se hizo con la victoria por amplia mayoría. En Bolivia hay mucha esperanza en que el próximo gobierno, que entre en funciones en noviembre próximo, pueda renovar la política con acciones concretas urgentes que permitan reactivar la economía o luchar contra la corrupción. En política exterior también se prevén cambios. El presidente electo anunció que va a restablecer relaciones con el gobierno de Donald Trump. Muchos frentes apenas para 5 años de mandato presidencial. Miles de bolivianos salieron a las calles de La Paz para celebrar una victoria histórica. ¡Viva la patria, carajo! Rodrigo Paz, líder del Partido Demócrata Cristiano, se impuso en la segunda vuelta presidencial del domingo con el 54,6% de los votos frente al 45,3% de su rival, el expresidente Jorge Tuto Quiroga, poniendo fin a 2 décadas de gobiernos de izquierda. Rodrigo Paz protagonizará una histórica transformación en Bolivia bajo el lema Capitalismo para Todos, y lo dejó claro un día después de su triunfo. En campaña hacíamos la pregunta abierta a 2.000, 3.000, 4.000, 5.000 personas reunidas si retomábamos las relaciones con los Estados Unidos, y la votación siempre fue positiva. Entonces, no pierda cuidado que esa relación se va a retomar y las condiciones de relacionamiento entre naciones pasan por una cooperación de lucha contra aquello que consideramos no es parte de la legalidad. Paz asumirá la presidencia el próximo 8 de noviembre en un país golpeado por la crisis económica, la escasez de combustible y la inflación. Su primer desafío será estabilizar la economía y restablecer la confianza de los bolivianos. Acá, como se puede ver, esta es la voluntad de un pueblo, de un país trabajador, luchador, que va contra encuestas, que va contra un capitalismo, que va contra toda la empresa privada. Hoy día ha ganado la voluntad de un país, de un pueblo que está cansado de un gobierno que también fue socialista. Con esa esperanza, después de 20 años de régimen masista, ahora nuestro país vuelve a nacer. Vuelve a renacer para un nuevo cambio y un futuro para nuestros hijos, para la juventud. El presidente saliente, Luis Arce, felicitó a su sucesor y aseguró que su administración está lista para trabajar en una transición ordenada. Con el país en un punto de inflexión, comienza un nuevo capítulo político que pondrá a prueba la capacidad de liderazgo de Rodrigo Paz, marcando el fin de la hegemonía del movimiento al socialismo de Evo Morales. Una nueva etapa en la política de Bolivia, de la que queremos hablar con el experto en política latinoamericana y politólogo alemán Günther Mayholt. Profesor Mayholt, muy bienvenido. Bueno, decíamos, Bolivia está frente a una oportunidad para renovar su política tras más de 2 décadas del movimiento al socialismo. ¿Cuáles son las medidas urgentes que, en su opinión, debería emprender el presidente electo Rodrigo Paz? Lo que más preocupa a la población es claramente la situación económica, el subastecimiento con gasolina, los precios, todos estos elementos del ámbito económico donde la población, después de tanta espera, está realmente ansioso de que haya un nuevo inicio, que no desemboque en la inflación y en mayor problemas de ajuste que podrían afectar la sobrevivencia cotidiana de la población. Mucho atrás de esto están todos los demás institucionales que también necesitan ser abordados, pero es más bien urgente la parte económica. Vemos el reconocimiento impecable del presidente Arce del triunfo del presidente electo Paz, así como también esa transición hacia el nuevo gobierno. Sin embargo, está el levismo, el movimiento de seguidores de Evo Morales, muy presente en las instituciones públicas de Bolivia. ¿Es un reto que el nuevo gobierno va a poder superar? Ciertamente es un reto bastante grande porque eso implicaría enfrentarse con una parte de la población que no ha participado o ha participado con una votación nula. En este sentido, es un enfrentamiento que podría llevar
bastante disturbios en el país. Por lo tanto, a este gobierno no se le recomienda asumir ahí una postura muy dura que el perdedor Quiroga siempre anhelaba de tomarlo como primera acción. Más bien hay que entrar en un proceso de negociación para evitar que haya más disturbios en el país. Günther Myhrvold, politólogo experto en Alemania, muchas gracias. Con mucho gusto. Y nos detenemos ahora en Haití, donde las fuerzas de eliminación de las pandillas, GSF por sus siglas en inglés, realizó sus primeras acciones sobre el terreno en Haití para intentar reducir a las bandas que controlan el país. La operación ocurrió en el departamento de Antir-Bonit, a más de 100 kilómetros al norte de Puerto Príncipe, para despejar una carretera. Así lo informó este lunes la misión, sin dar cuenta de muertos o de heridos. Las GSF, que es una misión coordinada por la Organización de las Naciones Unidas, incluirá por primera vez fuerzas militares y reemplazará a la misión multinacional de apoyo a la seguridad desplegada el año pasado, liderada por Kenia, que finalizó sin apenas resultados. Haití es un país sumido en la violencia. Más de 16.000 personas han muerto por la violencia de las bandas criminales desde el inicio del año 2022. Y el Tribunal Constitucional de Perú dejó sin efecto la acusación contra Keiko Fujimori y su partido Fuerza Popular por la presunta financiación irregular de sus campañas presidenciales entre los años 2011 y 2016. Bueno, según el tribunal, el juicio que se le seguía por los delitos de lavado de activos y organización criminal carece de sustento jurídico. La decisión tuvo en cuenta una demanda presentada por la defensa de la hija y heredera política del expresidente Alberto Fujimori. El fallo, que además ordena archivar el proceso conocido como el caso Cócteles, al considerar que el proceso vulneraba principios constitucionales como la legalidad penal y la libertad personal. Y el gran robo de algunos de los tesoros más importantes de Francia a plena luz del día en el célebre Museo Parisino del Louvre ha desencadenado un amplio operativo policial, además del cierre de las puertas al público. Durante el operativo, que duró tan solo 7 minutos, los delincuentes sustrajeron 9 joyas de la colección de Napoleón Bonaparte y la emperatriz Eugenia. Uno de los objetivos robados, la corona de la emperatriz Eugenia, fue hallada cerca del museo, aunque dañada. Los ladrones accedieron a través de un montacargas desde el exterior para llegar a una de las ventanas superiores del museo y así cometer el crimen. Nos vamos. Muchas gracias por su atención. Soy Jenny Pérez. Hasta pronto.